tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En este día lunes, nuevamente vamos a estar concentrados en lo que dice relación con los incendios forestales, porque pese a que en algunos sectores ya se han ido conteniendo ciertos focos, lamentablemente hay otros lugares donde estos incendios siguen activos e incluso van apareciendo nuevos focos de incendio. Vamos a revisar lo que está pasando en Dichato, fue lo que marcó la jornada de hoy también. Un nuevo foco en la región de O'Higgins, donde se pensaba que ya estaba todo controlado. Un día lunes que también estuvo marcado por el accionar de este avión ruso que estuvo también desplegándose en nuestras fronteras y tratando de colaborar ahí con varias descargas de agua. Vamos a estar conversando de esto también, sobre lo que viene después de que pase la emergencia, cómo se debe enfrentar todo el proceso de reforestación, cuáles son las decisiones, las medidas que se deben tomar para hacer las cosas mejor, para aprovechar lo que está pasando con estos incendios como una oportunidad y tomar así las mejores decisiones de políticas públicas. Vamos a estar con todo esto, vamos también a revisar otras informaciones que han estado marcando esta jornada. Vinculado a los incendios, 3.782 damnificados, 1.047 viviendas destruidas, 61 incendios en combate. Eso es el último balance entregado por la ONEMI. Los focos más peligrosos amenazan a Dichato, en el Biobío, y a Pupuya, esto es en la región de O'Higgins. Y fue detenido en Yico un falso marino que participaba en las labores de ayuda. Este sujeto, con un amplio prontuario policial, daba órdenes durante los incendios. Y esta madrugada llega el avión más grande del mundo con 4 helicópteros en su interior. Las aeronaves cuentan con equipos de última generación para combatir los incendios forestales. Y precisamente este nuevo balance sobre los incendios entregó esta noche la ONEMI. Ese informe detalla que existen 50 incendios controlados, 61 en combate y 8 extintos, además de estos 4.000 damnificados que yo les mencionaba. Las situaciones más preocupantes, Dichato, donde se produjo esta evacuación preventiva, lo mismo ocurrió en Portezuelo. Veamos más detalles de ese balance. Las evacuaciones, la mayoría han sido de tipo preventivo. Si sumamos todos los días que hemos tenido esta emergencia, se han evacuado más de 4.000 personas. En el día de hoy sí alcanzamos un número de 100 aproximadamente y eso está en desarrollo. Y aquí, aprovechando la pregunta, quiero volver a insistir. Lo primero es salvar vidas y por lo tanto, si se les pide evacuar, deben evacuar, teniendo en consideración que normalmente esas zonas están restringidas a un camino y por lo tanto se hace más difícil si no se hace con la prevención o anticipación adecuada. Hasta el momento toda la gente ha cooperado. Es un incendio que está en las cercanías de las viviendas, sin embargo no está pegada a la vivienda, se está trabajando activamente, está en plantación, en una plantación forestal y esperamos controlarlo. Hemos colocado bastantes recursos en cada uno de los incendios más conflictivos. Y suman y siguen los detenidos acusados de iniciar incendios en la zona centro-sur del país. Hasta el momento no se ha informado de vinculaciones entre ellos, incluso en aquellos casos en que los imputados reconocieron el delito. Las autoridades piden esperar el resultado de las investigaciones. Aquí tiene que haber todo el rigor de la ley, pero a quienes corresponda, a quienes sean realmente responsables. Por lo tanto, paralelamente tiene que hacerse toda la investigación que se está haciendo por los organismos pertinentes. Son las palabras de la presidenta de la República respecto de las investigaciones en curso y cuyos frutos comienzan a verse. El Chispa, como es apodado Jaime Díaz Orellana, de 23 años, según la Fiscalía, confesó haber iniciado un foco en una plantación de eucaliptus en Molco, Cauquenes. Bebía con un amigo cuando botó una colilla de cigarro, la cual dio inicio al fuego. Y no habría sido contenido por ellos en primera instancia y una vez que se vieron sobrepasados decidieron huir del lugar. Este sería uno de los casos que el Ministerio Público califica como delito imprudente, donde aparentemente no hubo intención de quemar el bosque. Aquí la pena puede llegar a los 5 años de cárcel. Este es el allanamiento en la propiedad de Jaime Díaz. Aquí los carabineros encontraron acelerantes que el Ministerio Público consideró como pruebas, aunque no fueron suficientes para el juez de garantía. Hemos solicitado la ampliación de la detención con el fin de establecer bien la hipótesis en que habrían ocurrido estos hechos. Pero en materia de incendios forestales, ¿por qué este proceso investigativo parece tan lento? Es muy difícil, es uno de los delitos difíciles de probar. Y no se olvide usted una cosa, ¿no? Que hay muchos detenidos, pero también hay mucha gente que ha participado en incendios casuales, o que se les ha, como dicen ellos, ido el fuego, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay intención, no hay dolo, podría haber culpa. En la precordillera de Linares ya se han quemado más de 2.500 hectáreas y cerca de 5.000 personas evacuadas, situación que pudo ser peor.
Óscar Sepúlveda Navarrete, de 65 años, es otro de los acusados. Fue formalizado por delito de incendio. Un foco que no prosperó gracias a la oportuna acción de bomberos. Aquí los testigos aseguran que lo vieron encender fuego un árbol de litre que está a solo 70 metros de su casa. En minutos, los mismos testigos lo vieron en otro sector, prendiendo fuego en otro lugar. ¿Qué andaban haciendo los testigos juntos y justo viendo al mismo imputado? Es como para pensar. Sepúlveda quedó en prisión preventiva durante los 3 meses que dure la investigación. Esta es una investigación bastante seria y fundada. Hasta el momento los antecedentes a nosotros nos indican que esta persona fue vista por 3 vecinos del sector formando nuevos focos de fuego. Estas no son investigaciones de muy corto plazo. Lo que tenemos son básicamente personas respecto a las cuales se han formulado algunas denuncias y que nosotros hemos pasado con los antecedentes que nos entrega la policía a control de detención y hemos solicitado medidas cautelares respecto de ellas según la gravedad de la imputación que se les formula. Abbott agregó que no es necesario designar un fiscal especial por el momento, porque a su juicio es importante aprovechar el trabajo ya iniciado por cada fiscal regional en las más de 250 investigaciones de incendios que suman en total. Y bajo la custodia de Gendarmería quedó un hombre de 44 años que aparentemente llegó hasta Yico para hacerse pasar por un funcionario de la Armada. Según testigos, incluso habría dado órdenes a sus supuestos pares. Dicen por ahí que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Frase que en este caso fue aplicada, pero en el sentido contrario. Y es que en medio de la zona afectada por la catástrofe de los incendios, Carabineros de Chile encontró a un hombre vestido como un infante de marina que parecía miembro de la Armada, se comportaba como tal e incluso llevaba cargas para sus eventuales armas. Sin embargo, no mantenía su cédula de identidad ni ninguna tarjeta de identificación que lo hiciera parte de esta institución. Pueden ser trasladados hasta la unidad, corroboramos su identidad y hacer el registro de sus vestimentas, encontrábamos munición de guerra. Pero no solo eso, el hombre identificado como Carlos Antonio Muñoz Muñoz, que pretendía parecer un suboficial mayor de la Armada, estaba desde el miércoles en Yico desempeñando funciones, relacionándose con el personal que estaba a cargo de la zona y dicen algunos que también decidía a qué lugares enviar la ayuda, cómo distribuir las donaciones en el centro de acopio, entre otras tareas. Mandó adentro, mandó a los civiles, mandó a uniformados adentro. Pues yo pensé que era uniformado. Yo no di más atención porque no me llamó porque tanto militar, solamente que el uniforme como que me encontré extraño. Suspicacias que empezaron a despertar no en una, sino en varias personas, porque hubo algunos detalles que pasó por alto. Por ejemplo, que su vestimenta era muy antigua para la época, eso a pesar de que tenía un nutrido closet militar que contaba incluso con la respectiva boina negra y las piochas de rigor. Dijeron que el militar que estaba acá afuera anoche era falso. Es que lo que pasa es que es increíble. Sí, pues lo recibió bien, po. ¿Qué les dijo? Bueno, yo no me acuerdo de qué lo que fue lo que nos dijo porque veníamos tan preocupados. Y es que la sorpresa fue aún mayor cuando, aparte del engaño, Carabineros, alertado por personal militar, indagó su historia y descubrió que el sujeto de 44 años ya tenía antecedentes por suplantación de identidad, además de hurto y manejo en estado de ebriedad. Por ello, a pesar de que su control de detención fue postergado para este miércoles, el supuesto integrante de la Armada tendrá que permanecer en prisión preventiva al menos hasta ese día. ¿De Carabineros que estaba ahí? Bueno, y mientras un gigante estuvo inactivo por mantención, el otro comenzó su labor. Hablamos del avión cisterna ruso Ilyushin, la mega aeronave que inició su operación este lunes mientras el supertanker descansó. Y este martes arriba el avión más grande del mundo con una flota de helicópteros de última generación en su interior. No entendían el idioma, pero llegaron con la mejor disposición. Bomberos aeronáuticos chilenos trabajaron mano a mano con la tripulación rusa al interior de Ilyushin, el mega avión cisterna construido en la ex Unión Soviética. Estamos en el interior del avión Ilyushin Il-76 y están presenciando los estanques. Y el personal que está arriba está sujetando obviamente las mangueras, las tapas de los estanques para hacer la recarga de los 44.000 litros. El tiempo era clave. Personal especializado de la DGAC tenía la misión de llenar los estanques con más de 40 toneladas de agua. En este momento se está viendo la factibilidad de llenado de los estanques de este avión, el IL-76,
a través de sistemas simples de mangueras y ponerlas sobre los estanques, porque las conexiones que ellos traen no son compatibles con las nuestras. Se está buscando obviamente poder obtenerlas para poder hacer un cargueo más rápido. Pero eso no fue impedimento para un equipo acostumbrado a trabajar bajo presión. Vamos a trabajar de esa manera. 2 vehículos nuestros, vehículos CI, van a trabajar simultáneamente para poder alimentar el estanque y llenarlo lo más rápido posible. Carros especiales con más de 12.000 litros de agua cada uno. La operación comenzó en la madrugada, en el mismo momento en que el avión ruso tocó suelo chileno. La experiencia de nuestros pilotos nos permite combatir contra el fuego en diferentes situaciones. Portugal, Grecia, Indonesia, Israel. Este equipo ha combatido los incendios más formidables del mundo, pero ¿sabían a qué se enfrentarían en Chile? Monitoreamos antes el incendio desde el espacio. Nuestro Ministerio de Emergencias nos pasó todas las fotos obtenidas satelitalmente. Cerca de las 3 de la tarde, el avión cisterna despegó hacia su primer objetivo, Portezuelo. Lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacer un combate indirecto, más bien directo, perdón, porque el avión solamente está cargado con agua, no lleva retardante. Entonces vamos a hacer un combate directo y no indirecto. Ya de vuelta en el aeropuerto de Santiago, la aeronave partió a Cauquenes. Logramos salir 2 veces y descargamos 84 toneladas de agua. Durante el vuelo vimos que había mucha ayuda. No solo el supertanker se sumó. Lo que queremos es apagar muy pronto los incendios que afectan a Chile. Rusos y americanos trabajando juntos, y no es primera vez que estos titanes combaten incendios de la mano, aunque este lunes el supertanker se mantuvo inactivo por mantención. A la hora de los balances, el supertanker ha roto varios récords en Chile. 12 minutos y 55 segundos se demoraron los bomberos de la DGAC en cargarlo, la mitad que en otras partes del mundo. Los Vilos, Yico, Gualañé, Linares, San Carlos, San Nicolás, Vilumanque, Chihuayante y Tomeco. El gigante de Estados Unidos ha reducido las llamas en un 50% en los focos donde operó. Los 2 aviones más potentes antiincendios del mundo ya están en nuestro país. Y el que tenemos en nuestra espalda, el supertanker, sigue siendo hasta ahora el más poderoso, el más grande. Sin embargo, ese título en pocas horas más lo va a perder frente a otro ruso. Y en términos de dimensiones, bueno, la diferencia es notoria. Con 88 metros de envergadura, esta mega aeronave es visiblemente más grande que el supertanker, aunque en su interior no carga agua, sino que 4 helicópteros de última generación. Son muy ágiles, muy rápidos, pueden rápidamente descargar, volver a cargar en una zona muy cercana al fuego. Pueden ser ríos, piscinas de casas, lagunas, esteros, el mar también. Incluso pueden combatir el fuego de noche, un elemento clave para ayudar a los voluntarios en tierra. El otro helicóptero es un CAMAC, que es un helicóptero un poco más pesado, pero que tiene una gran ventaja respecto a los helicópteros existentes, que tiene un sistema de vertido del agua o del retardante muy preciso. Tan preciso que puede llenar una piscina sin problemas. Una nueva generación de helicópteros aljibe que se completará con la nueva contratación de CONAF, el más grande de su tipo. El gigante Skycrane también viene en camino. La ventaja y la bondad que tiene este helicóptero es que puede cargar 10.000 litros. Más o menos los helicópteros que están hoy día operando pueden cargar entre 600 litros, 1.000 litros de agua. Entonces el poder llevar 10.000 litros, imagínate, puede ser equivalente a 10 helicópteros de un tamaño normal los que están hoy en día operando. En total serán 51 aeronaves, colaboración internacional de nivel mundial para un incendio que ha llamado la atención del mundo entero. La presidenta Michelle Bachelet aseguró que están los recursos para enfrentar la catástrofe y no descartó hacer uso del 2% constitucional. Desde algunos sectores políticos plantean que este mecanismo, usado por última vez en el 2008 en el Transantiago, es el más rápido para superar la emergencia. Hora que avanza es destrucción que se incrementa. Hasta ahora las cifras indican que son más de 366.000 las hectáreas quemadas. Hay alrededor de 4.000 damnificados. Tras una reunión, este lunes la presidenta Bachelet se refirió a los mecanismos para enfrentar las siguientes fases de la emergencia. No hay problema de recursos en este momento. Tenemos los recursos, los vamos a usar y eso es lo más importante. Puede ser el 2%, puede ser otro mecanismo y
Lo importante es que hay los recursos para no solo responder a la emergencia, sino también a lo que va a ser la etapa posterior de normalización y reconstrucción. La Constitución permite el gasto de hasta el 2% del presupuesto vigente en casos de calamidad pública, en esta ocasión con un tope de $1.203 millones. Ahora, ¿cuál será el procedimiento, el mecanismo fiscal por el cual esos recursos se gasten? Se decidirá en su momento, pero los chilenos tienen que estar tranquilos de saber que para esta emergencia, para todos los gastos que esta emergencia signifique, están los recursos. El senador por el Maule, Juan Antonio Coloma, instó al gobierno a utilizar este mecanismo, pues dice es más rápido a diferencia de una ley que no necesita apoyo del Congreso, sino de un decreto presidencial que requiere de la firma de los ministros. Por la velocidad, pensamos que el 2% es más rápido y puede funcionar mejor. Si no le parece, la otra alternativa. Pero aquí, que la gente sepa que tienen que haber recursos. Aquí no se puede ahorrar nada porque la desesperación es total. Vamos a estar sumamente disponibles para la utilización de los mecanismos que existan, que permita llegar en ayuda a la ciudadanía. Si es el 2%, bienvenido sea. Si es una fórmula distinta de ajustes presupuestarios de manera distinta, también bienvenido sea. La última vez que se utilizó este instrumento constitucional fue durante la crisis del Transantiago en el 2008. Hay que responder con los recursos que sean necesarios. El punto del 2%, se lo digo con experiencia, es nada más que un movimiento contable. Porque la verdad de las cosas es que la plata sale donde mismo está, aquí el presupuesto. O sea, el Estado tiene que no excluir ninguna posibilidad. Eso significa echar mano a todo lo que son los recursos públicos para efectos de ir hoy en términos de lo que es el incendio, el siniestro mismo, y luego es la reconstrucción. Precisamente, el último balance del gobierno indica que son 1.012 las casas destruidas, la mayor parte de ellas en Santa Olga, en Constitución. Allí se mejorará la urbanización. Este es un lugar donde no todas las viviendas tenían red de alcantarillado, no todas disponían de agua potable, no estaban las calles pavimentadas y por lo tanto elevar los estándares de urbanización es parte fundamental del proceso de reconstrucción. Una tarea igualmente urgente en otras localidades dañadas. Sea cual sea el mecanismo de financiamiento, los damnificados por los incendios esperan por una pronta y efectiva reconstrucción. Más de 5 millones de pesos era la pensión de la ex subdirectora de Gendarmería Miriam Olate hasta ahora, porque por orden de DIPRECA, la también expareja del diputado Osvaldo Andrade, va a recibir una jubilación más baja. Y es más, deberá devolver cerca de 58 millones por concepto de excedentes. A mí me da vergüenza recibir una pensión tan alta comparada con el resto de los chilenos. Así se sentía Miriam Olate en noviembre del año pasado, cuando se descubrió que su pensión superaba los 5 millones de pesos, más de 3 veces como techo lo establecido por Contraloría, monto que percibía a pesar de retirarse como subdirectora técnica de Gendarmería, un cargo que no le permitía pertenecer al régimen previsional de DIPRECA. Estas abultadas jubilaciones de la institución llevaron a Contraloría a iniciar un proceso para invalidar las pensiones de retiro de 11 exfuncionarios. La justicia demuestra que él realmente no debía formar parte de DIPRECA. Bueno, por supuesto yo voy a cumplir todo lo que diga la justicia. Y así fue. A través de un comunicado, DIPRECA señaló que se modificará la pensión de Miriam Olate. La nueva jubilación de la expareja del diputado PS Osvaldo Andrade ahora será de 1.500.000 pesos mensuales. Y eso no es todo. Además deberá devolver el dinero que recibió en exceso, unos 58 millones aproximadamente por concepto de pensión, para lo que tiene un plazo de 6 años con un interés anual del 12%. Creemos que va en la línea correcta, no obstante no es la decisión que tenía Contraloría. Contraloría en esta pensión era partidario de que la señora Miriam Olate no fuera pensionada del sistema de DIPRECA, que ella no cumplía con todos los requisitos. Lo lógico es que se haya pagado una pensión con un monto que a lo cual fue rebajado, que es lo que ha recibido la gran cantidad de funcionarios que se han ido de Gendarmería en esos grados y que han recibido esa pensión. Eso es lo lógico. Lo ilógico fue lo que sucedió, que se pagara esta millonada de plata. De los 11 exfuncionarios cuestionados, Olate fue la única a la que se le modificó su pensión. En los otros casos no se encontró una infracción que justificara la disminución de sus rentas. Y otro tema de preocupación en el país son las marejadas. En la quinta región ya han dejado a una persona desaparecida, graves daños en el borde costero, al igual que en la tradicional caleta Portales. Es la fuerza del Pacífico que arrasó con todo a su paso, olas desbordantes que sobrepasaron las calles y vehículos,
nadie quedó indiferente. Son las marejadas que además mantienen movilizado desde la tarde del domingo al personal de la Armada en Concón, quienes buscan el cuerpo de un ciudadano peruano arrastrado por el agua. Un ciudadano peruano de 27 años se tiró al río Aconcagua en busca de un balón, una pelota, y ahí sufrió el tema de la corriente y se lo llevó hacia el mar, hacia la desembocadura. Daños en gran parte del borde costero, marejadas catalogadas como anormales que destrozaron y se llevaron puestos de limpieza de productos marinos de pescadores artesanales de la caleta Portales en Valparaíso. Y destruyó toda la parte donde trabajan los limpiadores de la caleta. Las olas eran pero tremendas. El escenario principal, especie de anfiteatro para turistas, no tuvo mejor suerte. Mobiliario urbano de la Avenida Perú arrastrado, palmeras, basureros y bancas de concreto arrancadas de su base, daños provocados por olas de más de 5 metros de altura. Olas fuertísimas, que acá no estaban acostumbrados a verlos, pero un espectáculo lindo de apreciar. Peligrosísimo, porque estamos recién bajando, imagínate. Bajando y no nos habíamos enterado. El mar ha deteriorado bastante el pavimento. Atractivas pero peligrosas, el llamado es a no bajar la guardia. El fenómeno anunciado desde Huasco hasta Constitución estará presente al menos hasta el viernes. Esta condición el día de hoy la vamos a extender hasta el día viernes de esta semana en una condición de marejadas normales, arroja, escombro, arena, piedra, y en algunos sectores del borde costero también genera algunos daños. Evento de marejadas anormales que obligó a la autoridad a cerrar paseos costeros. Es la fuerza del mar que sorprende y atrae a los turistas. Por eso lo mejor, apreciarlo desde lejos. Bien, hacemos una pausa y ya regresamos de inmediato con más acá en Vía Pública. Donald Trump, que impide la entrada a Estados Unidos de personas de 7 países de mayoría musulmana, está dividiendo al Partido Republicano, mientras las protestas se multiplican. Un ataque en contra de ellos es un ataque contra todos nosotros. No hay barrera idiomática ni de edad para que esa consigna llene aeropuertos de Estados Unidos luego que Trump decretara el cierre de fronteras para los refugiados y prohibiera de manera temporal el ingreso de personas de 7 países con mayoría musulmana. Todo como una acción antiterrorista que provocó prohibición de viaje en varios aeropuertos del mundo y más de un centenar de detenciones en los terminales aéreos estadounidenses. Saif Rahman llegó desde Turquía a Washington, D.C., tiene ciudadanía estadounidense, pero eso no le sirvió de nada. Por su origen iraquí fue detenida durante horas. Lo mismo para más de un centenar de sirios, iraníes, libios, somalíes, sudaneses y yemeníes. Tomaremos acción recíproca con la emisión de visados para ciudadanos norteamericanos. Esta medida es ilegal, inhumana y contra los derechos humanos. Los países afectados argumentan que el decreto es una acción contraproducente en contra del terrorismo. Lo mismo señalan varios legisladores republicanos y más de 100 diplomáticos estadounidenses. 4 jueces del país han dictado medidas cautelares para evitar deportaciones y Naciones Unidas calificó la decisión de inhumana y mezquina, pero Trump dice estar feliz. En realidad, ayer tuvimos un muy buen día en términos de seguridad nacional. La familia Naif tenía todos los permisos para ir a Estados Unidos y empezar una nueva vida. Son yazidíes, una de las etnias más golpeadas por la crueldad del Estado Islámico en el norte de Irak, pero sus planes se derrumbaron. La angustia invade a cientos de familias, sobre todo las sirias, que ya estaban en Estados Unidos y soñaban con salvar a otro de los suyos de la guerra. Para ellos, la prohibición de ingreso es simplemente indefinida. Todos los días despierto con una llamada telefónica y tengo miedo. No quiero escuchar que perdí un hermano, una hermana o alguien más. Denuncian discriminación debido a su creencia religiosa, una acusación respaldada ahora por el expresidente Obama. Por ahora ellos solo piensan en cómo ayudar a quienes aún duermen bajo el sonido de las bombas. Vamos al deporte y con lo que se viene para Roger Federer, quien hizo historia al conquistar el Abierto de Australia, transformándose así en el primer tenista en lograr ganar 5 veces 3 Grand Slam.
Esta sonrisa lo explica todo. La emoción de Roger Federer dejaba atrás los 4 años y medio sin conseguir un título de Grand Slam y su renacer desde la lesión de rodilla que lo llevó incluso al quirófano. Pero la resurrección de Federer no fue fácil. Después de vencer a Andy Murray en Wimbledon 2012, el suizo no ganó más un Major y vio como Novak Djokovic comenzaba a dejar su leyenda en el pasado. Tras caer en semifinales de Wimbledon en 2016, decidió dejar la temporada prematuramente y enfocarse en la recuperación. Cuando Wimbledon terminó y asumí que mi rodilla no mejoraría, supe que me perdería los Juegos Olímpicos y el US Open. Todo se acababa y me puse muy triste. Los récords están para romperse. Es una frase que Federer se toma muy en serio. Consiguió su Grand Slam número 18, batiendo su propia marca histórica, y se convirtió en el tenista más longevo en ganar un grande en los últimos 45 años. Hoy vimos a Roger Federer consolidarse como el mejor de todos los tiempos, otro más corazón del que había mostrado en su vida. Además, se convirtió en el primer tenista en ganar 5 veces 3 Grand Slams y el primero en superar los 200 triunfos ante tenistas top 10. Los 5 últimos juegos, cuando iba 1-3 perdiendo en el quinto set, son los mejores games en la carrera de Federer. A sus 35 años, Federer no sabe de límites y agiganta aún más su leyenda, a la cual le quedan muchos capítulos por escribir. And here we are, in the year 35 AR. After Roger. Es el antes y el después del tenis mundial. Bien, hacemos una pausa y ya regresamos acá con el debate en vía pública. Donde vamos a conversar, aunque todavía quedan decenas de incendios para apagar, es necesario detenerse a pensar en la reconstrucción, en reforestar las zonas arrasadas. ¿Qué pasa también con la fauna dañada? Porque miles de animales han muerto en este desastre. Vamos a revisar quiénes son quienes nos acompañan esta noche acá en el debate de vía pública. Vamos a saludar primero a Álvaro Promis, quien es doctor en recursos naturales e ingeniero forestal, director del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, experto en restauración de bosques naturales. Era largo el currículum. Está bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos acá esta noche. Gracias. Nicole Salaverry, quien es médico veterinaria, directora de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello y Winsor. También muchas gracias por acompañarnos acá. De nada. Gracias por invitarme. Y Roberto Morris, quien es urbanista de la Universidad Católica y también participa en el Centro de Gestión de Riesgo de esa misma universidad. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Me gustaría primero partir en términos generales. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen respecto a lo que está pasando en nuestro país con estos incendios forestales? Viendo también esto como una oportunidad para tomar buenas decisiones hacia el futuro, para que se puedan atenuar las consecuencias de estos incendios. Comenzamos, Álvaro, contigo. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Desde un punto de vista de transformación de los recursos vegetacionales y el desastre que se está produciendo en los incendios con respecto a la superficie de bosques, yo creo que es destacable mencionar que esta zona, en la zona de la cordillera de la costa, ha sido transformada desde un punto de vista de utilización del recurso forestal ya como a finales del siglo o a mediados de los siglos XVIII, por una utilización para producción de madera y producción agrícola para el Virreinato del Perú, posteriormente en el siglo XIX como producción de cereales, trigo, sobre todo para el mercado de California y de Australia, en el momento de la producción de oro en esos países o en estas zonas geográficas. Y finalmente un abandono y empobrecimiento de las áreas rurales, producto de la alta producción de cereales que se produjo en esta zona. Lo que produjo posteriormente erosión, alta erosión, y ya en el año 1940, 1942 se publica un primer libro sobre la erosión y la catástrofe de la erosión en Chile, en que indicaba que en la cordillera de la costa habían, por lo menos desde el Maule o el Biobío hasta Valparaíso, 2.500.000 hectáreas
transformadas y arrasadas, o sea, no sé si arrasadas por la erosión, pero transformadas desde un punto de vista de uso agrícola. Y desde Biobío hasta Cautín, 1.500.000 hectáreas. Una superficie muy grande, casi toda la cordillera de la costa. Esto posteriormente, desde un punto de vista histórico, yo creo que es importante recalcar, en el año 1931, con la primera ley de bosques, empieza un proceso de recuperación de estos terrenos que habían sido o que se estaban produciendo altas erosiones en ellos, con una visión de poder recuperar áreas que se estaban empobreciendo desde un punto de vista de su ruralidad o de la gente que vivía en esos sectores. ¿Cómo evalúas lo que pasó ahí, Álvaro? Desde esa fecha en adelante, bueno, poder decirte también que por final de la época de Frei, Allende, se produce la forestal Celco, que a través de un uso social que involucraba a la gente, comenzar una alta producción de bosques asociado a los pinos, como una manera de que desde la sociedad poder involucrarse en un desarrollo estratégico local. Posteriormente, bueno, después viene el golpe y posteriormente una condición de masividad de las plantaciones en la zona. Sí. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre eso? Porque hoy en día uno de los puntos que más se hace críticas o que por lo menos está presente en el debate es respecto a qué tan buena idea es tener tantas plantaciones de pinos, de eucaliptos. Yo creo que desde un punto de vista ecológico no ha sido la mejor evolución desde un punto de vista histórico. Hay una masificación a lo largo del país de casi 2.700.000 hectáreas de plantaciones entre pino, eucaliptos, algo de aromo y otras especies, la mayoría de ellas introducidas, que no deberían conversar desde un punto de vista de dinámica de bosques, de los lugares naturales desde donde ellas provienen, con el sistema ecológico ambiental en las zonas donde hoy están introducidas. La masificación ha sido muy alta. Ya en el año 1985 se producía un primer gran problema a nivel nacional con las plantaciones de pino, que fue el ingreso de un insecto que se llama polilla del brote. Y ya en ese momento, a nivel de las plantaciones de pino, se puso en alerta la masificación y la homogenización del paisaje solamente a través de plantaciones de pino podía ser nefasta desde un punto de vista económico, tanto nacional como local. Se empezó un proceso o un proyecto de, podríamos decir, de introducción de nuevas especies o una masificación con nuevas especies, cambiar las plantaciones de pino por nuevas especies, pero no dio resultados finalmente. Y sí, es interesante el recorrido que haces porque tiene que ver con la historia, con lo que se ha hecho hacia atrás y que puede tener consecuencias en lo que está ocurriendo en estos momentos. Quiero que nos detengamos un momento ahí para que también escuchemos a Roberto Morris respecto a cuál es la evaluación que hace respecto a lo que está pasando en estos momentos, desde su área. Sí, bueno, el 2010 nos empezamos a preocupar más de los tsunamis, a pesar de que Chile históricamente había tenido tsunami, nuestra memoria era muy reciente, así que no estábamos preparados para los tsunamis. Y hoy día, a pesar de haber tenido décadas de incendios forestales y que ONEMI permanentemente en esta época está concentrado en los incendios, ahora el país se da cuenta de un día para otro de que el suelo de grandes territorios hoy día están ocupados de manera intensiva y que están directamente vinculados con las ciudades. Y yo creo que eso, con muchas otras cosas, están puestos hoy día en primer plano. También hay un cuestionamiento muy fuerte respecto a las capacidades de respuesta del país. Sí. Pero la verdad que la respuesta a la emergencia es algo muy importante, pero que es una parte de todo el ciclo de cómo nosotros debiéramos abordar el riesgo. Tenemos que ver qué capacidades tenemos de responder, institucionales, pero también tenemos que preocuparnos, como decía Álvaro, de cómo llegamos hasta acá. Y hoy día, en muchas regiones, debiéramos replantearnos la manera en que las áreas de desarrollo forestal se relacionan con las ciudades. ¿Cuáles son ahí los puntos en los que se debería poner más atención? Hay quienes plantean, en términos muy generales, por ejemplo,
poner atención en la distancia que hay entre estos sectores de bosques o de plantación de determinado tipo o especie de árbol. ¿Qué tanta distancia hay respecto a las áreas urbanas? Es uno de los elementos en los cuales fijarse. ¿Cuáles son aquellos aspectos? Yo creo que primero hay que separar como dos cosas. Ya. Una es que tiene mucho sentido ponernos a discutir este tipo de cosas que relación, por ejemplo, las distancias que podrían darse mínimas, pero también primero darse cuenta que somos un país que está enfrentado a múltiples amenazas y que por lo tanto en un mes más vamos a estar hablando de volcanes y en 2 meses más vamos a estar hablando de inundaciones y probablemente de terremotos. Entonces hay que tener cuidado con solo concentrarse en la discusión de los temas según lo que la emergencia nos va entregando. O sea, en el fondo deberíamos tener una mirada más amplia y hablar aquí en general de riesgo. O sea, si Chile, que es un país que entre el año 60 y el 2005 tuvo eventos de carácter catastrófico cada 4 años como promedio, que ya es muchísimo, y siempre se dijo que cada presidente tenía que tener un terremoto, nosotros la última década hemos tenido eventos cada 9 meses. Entonces, tenemos procesos de reconstrucción en 12 de 15 ciudades, de 15 regiones. Entonces, es una situación permanente. Y esa situación permanente de cómo la sociedad se enfrenta a los riesgos nos tiene que llevar a preguntarnos, por ejemplo, hoy día, frente a los incendios, preguntas como las que tú planteas. ¿Existen distancias mínimas que deberán darse? Probablemente hay que definirlas, pero lo más importante es que hasta el momento no nos ha importado nada. Entonces llega la relación que tienen las ciudades con cualquier tipo de desarrollo productivo, hoy día está levemente limitado. Un ejemplo es lo de los bosques. Yo creo que los planes reguladores hoy día deberían ser de manera mucho más drástica, redefinidos en estas áreas que tienen mayores vulnerabilidades y también al mismo tiempo implica de que la manera en que el Estado se relaciona con las empresas que están alrededor sea distinta. O sea, no solamente regulación, también pueden haber incentivos a que probablemente con los conocimientos que tiene Álvaro se pueda definir áreas de manejo con una condición distinta. Hoy día lo que hacen las empresas es hasta lo que el Estado les exige. Y en este tema, al parecer, se ha exigido muy poco. Perfecto, sí, de ahí quiero que conversemos sobre el proyecto que se supone está en el Congreso, donde se cambia también el sistema de la ONEMI y la transforma en una área más amplia de gestión de riesgo, porque antes quiero que conversemos, Nicole, sobre tu mirada en lo que se refiere a la fauna silvestre. Hemos visto cómo también los animales han sido una de las mayores víctimas en estos incendios forestales. Bueno, como dicen, Chile es un país de catástrofe, pero esta es una de las primeras veces, o tal vez la vez más grande, donde la catástrofe es por razones antropocéntricas, por razones del ser humano. Y esta catástrofe realmente nos ha dado una catástrofe ambiental. Hemos perdido tal vez gran parte también del monocultivo, sin embargo también por los datos recibidos hoy día en la región de O'Higgins se perdió el 40% del bosque nativo. Estamos justo en un hotspot de biodiversidad. De hecho, uno de los pocos hotspots a nivel mundial de biodiversidad, justo en esta zona centro-sur del país, donde hay una alta diversidad de fauna silvestre, tomando en consideración por primero la biodiversidad y el peligro de conservación de los peces de agua dulce, luego los anfibios, que están muy en peligro de extinción, no solo por esto, también tenemos enfermedades que lo afectan, cambio climático global, el monocultivo en sí, que acidifica las aguas también y afecta a estos anfibios. Explíqueme lo que te refieres cuando hablas de monocultivo. Principalmente pino y eucaliptus, porque de verdad no conozco estos nuevos monocultivos que se trataron de implementar. ¿Por las consecuencias que trae? ¿Desde qué perspectiva? No ¿El hecho de que sea monocultivo? No se implementó ninguno. Se siguió desarrollando el monocultivo con plantaciones de pino. Lo digo porque pese a que está muy en el centro del debate, las críticas que se hace al tema del pino y eucalipto, me gustaría que igual lo explicáramos para quienes nos están viendo de qué se habla cuando se habla de monocultivo y cuáles son las consecuencias que tiene. Sí, perfecto. En la fauna silvestre esas consecuencias son varias. Un bosque nativo tiene varios estratos bien marcados donde puedes tener una gran diversidad de fauna viviendo en cada uno de esos estratos. No es algo plano, es algo tridimensional. Y por lo tanto, por ejemplo,
ejemplo, hay especies de aves llamadas rinocríptidos que viven en el sotobosque, mientras que otras aves viven en las partes más altas. Lo mismo algunos tipos de reptiles que son arborícolas, pero también de las zonas más bajas. Entonces, toda esta diversidad y esta tridimensionalidad del bosque nativo es muy importante para la fauna silvestre. Justo en estas regiones hay un alto endemismo, que significa que son especies que solamente se encuentran en Chile. Y de hecho hay algunas especies que solamente se encuentran, por ejemplo, en la región de O'Higgins, endémica, que sería, por ejemplo, la lagartija del olol, que es una especie de Liolaemus bien pequeñita, que vive en 2 cerros principalmente. Uno de los cerros se quemó casi completo, luego el cerro Roble se iba a quemar también, los Robles, perdón, pero SAC Región O'Higgins ideó todo un plan para tratar de ver si, bueno, si se quema se va a extinguir la especie. Por lo tanto, con equipos del Zoológico Nacional y con varios voluntarios herpetólogos fueron a tratar de sacar algunas de esas lagartijas para poder tener una población ex situ de esta especie por si se quemaba. Y lo que pasó es que por suerte los fuegos no llegaron a quemar todo el cerro, ahora recién están terminando de apagar obviamente los últimos en esa zona y se van a poder nuevamente liberar estos individuos que tenían por si acaso, pero es un tema pero así de grave es la amenaza. Es un tema bien complejo, se pueden extinguir especies completamente solo por esto. ¿Y el monocultivo afecta eso que tú describes? Afecta a la diversidad en sí. Se ha ido estudiando últimamente las especies de fauna silvestre que pueden vivir dentro del monocultivo. Hay algunos monocultivos que toman formas de mitigación, caminos de paso, distintas matrices para poder aportar en la biodiversidad, y sí lo hacen. Sin embargo, el bosque nativo es lo ideal para estas especies, ya que han evolucionado con eso. Claro. A ver, recién revisamos lo que son aspectos históricos. Pensemos ahora hacia el futuro, Álvaro. ¿Cuáles son esas medidas, las que tú consideras que a lo mejor son ciertos temas, ciertos elementos a los cuales habría que prestar atención y que debieran estar sí o sí presentes en la siguiente discusión, la que va a venir después de que se controlen los incendios? Sí, bueno, es lo que a mí me tiene bastante preocupado en este momento de poder proyectar, ya que es uno de los temas que más me interesa, ya que estoy ligado en el área o por el área de la conservación de la vegetación, sobre todo la vegetación nativa. Desde ese punto de vista, creo que debería definitivamente poder diversificarse la matriz forestal en toda esta zona. No solamente seguir considerando el pino y el eucaliptus como las especies prioritarias, ya que de todas maneras hoy en día la cadena productiva local y nacional se manifiesta por la existencia y la presencia de estas especies. Y el Estado en sí debería proyectar y planificar, desde el punto de vista social, un desarrollo y un diseño de una cadena productiva que no solamente considere a las plantaciones de pino y eucaliptus como los referentes. Y frente a ello tenemos que involucrar sí o sí las especies nativas, ya que conjugando a nivel de paisaje especies, bosques mixtos, bosques con plantaciones de pino, plantaciones de eucalipto y bosques nativos, podríamos llegar a generar una riqueza mayor y no la fragmentación que hoy día se ha concentrado en dejar solamente pequeños relictos de muy pequeña superficie con bosque nativo, rodeados de una masa, de un mar homogéneo, verde, de plantaciones de pino. Hay especies, hay bosques que son sumamente interesantes en esta zona y por haber sido transformados desde hace tanto tiempo, hoy día ya no se presentan y no se encuentran. Sobre todo el Estado tampoco tiene alta presencia en superficie en aquellas zonas y eso lo podemos ver por la poca cantidad. En realidad no hay parques nacionales y hay solamente a lo menos 3 reservas nacionales, que serían la Reserva Nacional de Loncha, que se encuentra en la sexta región, que fue afectada por parte del incendio, Reserva Nacional Los Ruiles, que tiene una muy pequeña superficie con una especie emblemática que es el ruil y que también fue afectada aparte por el incendio, y la Reserva Nacional Los Queulas, que no sé si realmente fue afectada. Tenemos por lo menos queule, ruil, pitao, que son 3 especies que fueron consideradas desde el año 1985 como monumentos naturales. Las 3 se encuentran en categoría de peligro y deberían ser consideradas dentro de los proyectos de reforestación, restauración, por el legado que ellas tienen desde un punto de vista simbólico de lo que a nosotros nos pertenece dentro de nuestros aspectos de diversidad florística. Perfecto. Y las áreas silvestres, por lo menos, esto es lo que creo yo, debería el Estado considerar la creación
de una vez por todas, tener en este sector un parque nacional de un bosque de roble de tipo maulino que pueda nacer de la creación por parte de las comunidades locales como un emblema de lo que pudimos haber tenido y que no lo tenemos, producto de la acción histórica sobre este patrimonio que hemos perdido finalmente. Sí, elementos fundamentales ahí, y que lo quiero vincular ya con el área más vinculada al tema de riesgo. Y en ese sentido, ¿en qué está el proyecto en el Congreso que pretendía transformar precisamente a la ONEMI con una mirada más amplia? Sí, yo creo que también nos pasa que en este tipo de situaciones se da la necesidad de acelerar procesos, como por ejemplo querer transformar rápidamente a CONAF, cuando durante mucho tiempo se ha discutido al respecto. Lo mismo pasa con ONEMI. Tiene sentido que este proyecto de ley pudiera, ojalá, llegar a término durante este gobierno, no está claro que así sea. Pero también lo fundamental es que aquí no es cambiar a la ONEMI. Aunque la ONEMI fuera fortalecida a través de una agencia, un servicio o incluso un ministerio, si el resto del sistema sigue funcionando igual, da lo mismo. ¿Cuáles son esos otros elementos? Es que ahí es donde hay un ejemplo. Nosotros hoy día lo que tenemos es una oficina que estaba enfocada históricamente en la emergencia y con muy pocos recursos. Y el proyecto de ley, que es para transformar la ONEMI en un Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, ya en el mismo nombre te das cuenta de que dice gestión de riesgo y emergencia, siendo que la emergencia está dentro de la gestión de riesgo. Y es un poco, se da cuenta como las fuerzas todavía están ahí en disputa. Nosotros, si realmente queremos abordar el tema en serio, necesitamos entender que la gestión de riesgo no es de la ONEMI, sino que es del sistema completo. La buena noticia es que el proyecto de ley ya aborda, ya tiene el foco en lo que es el ciclo del riesgo. Por lo tanto, la respuesta, la recuperación, la mitigación y la preparación. Y da cuenta de una estructura nueva, de un comité multisectorial, una estructura de toma de decisiones más clara y también una serie de instrumentos nuevos en lo cual la planificación se transformaría también en un elemento importante que hasta el momento no ha estado presente. O sea, no centrarse solamente como un sistema que puede reaccionar en el momento ante la emergencia, sino con una mirada mucho más amplia y que ya apunta a la planificación derechamente. Es que lo necesario de abordar el riesgo es que nosotros lo primero que debiéramos intentar saber como país es cuánto realmente es el costo real de estos desastres, no cuántas viviendas se incendiaron, cuántas puentes hay que reconstruir. Eso es lo básico, ese es el costo directo. El costo de la pérdida de cierto tipo de animales, ¿cuánto cuesta eso? ¿O cuánto cuesta que durante mucho tiempo se haya explotado un tipo de negocio asociado al suelo como el de la forestal? Y por lo tanto hoy día yo creo que deberíamos cuestionarnos. ¿Qué preferimos? ¿Hasta dónde queremos seguir teniendo un desarrollo económico basado en algunos tipos de negocios donde las externalidades de ese negocio no están consideradas? Perfecto. Y finalmente, Nicole, lo que dice relación con esta mirada hacia el futuro, ¿cuáles son esos aspectos los que tú consideras que en esta discusión que se va a dar, se debiera dar con fuerza una vez que ya se logre controlar lo más urgente, que son los incendios, debiera estar contemplado respecto a tu área, que es la de la fauna silvestre? Bueno, principalmente en este caso, como dije antes, esto ha sido una catástrofe, se han perdido varios ejemplares, la mayoría de los individuos están muertos. En nuestro centro de rehabilitación en Buin hemos recibido una gran cantidad, pero esa gran cantidad de verdad es 5 individuos, porque los otros individuos no alcanzan a llegar o se encuentran muertos en este momento. Entonces, de verdad, si estamos tratando de tener una visión hacia el futuro, en este caso, y tenemos que tratar de disminuir todos estos problemas que podrían sumarse, tenemos que tratar de aumentar la diversidad que tenemos en este momento y aumentar la abundancia también de las especies que tenemos, ya que en este momento todavía no sabemos qué pasó realmente, pero podemos estimar que fue algo bien complejo. Entonces, principalmente, como dicen mis compañeros acá, cambiar el monocultivo por tal vez algunos bosques nativos o algunos árboles nativos
sin saber cuánto se demoran en crecer, que de verdad esa no es mi área, sería un muy buen punto, y tratar de ver si dentro de estos mismos bosques nativos, para poder utilizar esa madera, se podría mantener un poco sotobosque, tratar de hacer algo mucho más sustentable donde se tome en consideración nuestro patrimonio, que principalmente es la flora y la fauna nativa que tenemos en estos lugares, y tratar de conservarla como tal. Como les dije, tenemos muchas especies en peligro de extinción. En este momento nosotros estamos tratando una huiña, que es una especie vulnerable por la IUCN, que está con unas quemaduras terribles. Otra casi llegó hoy día, pero no logró llegar, se murió en el camino. Entonces, de verdad, es complejo y hay que tomarlo en consideración cuando veamos qué tenemos que hacer ahora nuevamente y cómo lo vamos a ver en el futuro. Sí, poder mirar todos esos elementos, planificar, y también ver lo que dice relación, tomarlo en consideración, y también con los recursos necesarios para poder hacer todas esas acciones. Bien, les doy las gracias por habernos acompañado acá en este Vía Pública. Muy relevante el tema porque tiene que ver con lo que va a ocurrir después de que pase la emergencia, y que son temas que deben estar presentes en el debate y en las políticas públicas, las decisiones que se tomen a posterior. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Avances 24. Portal de noticias 24horas.cl. Dentro de las informaciones destacadas está lo que ocurre este martes, cuando finaliza el plazo para postular o renovar las becas que otorga la Junaeb. Son becas de mantención que consisten en transferencias de dinero para apoyar el acceso, la mantención, el término de estudios en niveles educacionales. Está toda la información ahí en 24horas.cl. Revisemos el pronóstico del tiempo en este caluroso verano. Para esta hora, los termómetros registran 23,3 grados, cielos totalmente despejados acá en Santiago. ¿Qué se espera para los próximos días? Calor nuevamente, este martes 32 grados, 33 el miércoles, con algunas nubes ahí en el horizonte. Y un 30 de enero de 1969, los Beatles ofrecen su último concierto, un evento que tiene lugar en Londres, en la azotea, donde Apple tenía sus oficinas. La policía intentó parar este inesperado show ante la avalancha de curiosos que provoca problemas incluso ahí en el tráfico. Duró 40 minutos y fue la última vez que se pudo ver juntos, tocando en directo a Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Nos despedimos con Don't Let Me Down. Gracias por informarse con nosotros aquí en Vía Pública. Que descansen. Buenas noches. Hogar de Cristo, Mega, TVN, Archie, La Tercera, La Cuarta, Radio Co.